Muy buenos días, Filadelfia y amigos de Cristo Soberano. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Algunas dificultades técnicas nos han retrasado para llegar hasta ustedes en el día de hoy, pero aquí estamos, gracias a Dios, por Facebook, y luego estaremos colgando el video por YouTube para que todos puedan disfrutar de este espacio. Le damos gracias al Señor por tener la oportunidad una vez más de estar llegando hasta sus hogares con la palabra para ser edificados, para ser ministrados, para tener este tiempo de fortalecimiento espiritual. Hoy completamos 86 días en toda esta dinámica de la cuarentena, donde seguramente todos pues hemos tenido de una u otra manera que estar en casa, pendientes de nuestra familia y seguramente asumiendo todo el reto de vivir todos estos 3 meses en función de cubrir nuestros hogares, de bendecir nuestras familias, de ser edificados y también de hacer un examen de nuestra vida personal y decir, ok, cuando termine todo este proceso, ¿habremos de volver a seguir siendo como éramos antes o aprovechamos todo este tiempo para enriquecernos, para mejorar en muchos aspectos, para fortalecer nuestras vidas? Ese es un tema que debemos reflexionar porque en cosas como estas, alguien ha dicho que el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y creo que es un buen ejercicio el tener esta cuarentena y no limitarnos del tema de la diversión a través de la televisión, las redes sociales, de estas cosas, sino aprovechar bien el tiempo para edificarnos, para fortalecernos como familia, para revisar lo que no estamos haciendo bien y hacer corrección sobre estas cosas y trabajar siempre en mejoría, en fortalecimiento de nuestra vida familiar. Así que desde aquí a todos un abrazo muy especial y el deseo de que al final de todo esto salgamos más maduros, más fuertes, mejor persona, mejor familia, mejor sociedad. Bien, vamos a entrar en un tiempo de oración para luego entrar en la enseñanza de este devocional en el día de hoy. Así que dispongamos nuestros corazones por un momento, hagámosle paréntesis a todo lo que estamos haciendo y conectémonos espiritualmente con el Señor, ya que podemos estar conectados a través de este medio. Conectémonos con el Señor y preparemos nuestro corazón para recibir de Él en esta mañana. Amén. Amado Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estar juntos aquí en tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes control sobre todas las circunstancias que nos rodean aquí en este espacio, de toda la parte técnica de la transmisión, pero también en cada uno de los hogares, en cada una de las áreas, Señor, en la parte económica, en el tema de salud, en las relaciones de convivencia. Toma tú el control de todo, Señor, y que el propósito tuyo en estas circunstancias se cumpla, Padre Celestial. Nos disponemos, Padre, a entrar en la palabra, a escudriñarla, a estudiarla, Señor, y a permitir que a través de ella nuestro corazón sea formado, tu carácter sea formado en nuestras vidas. Guíanos, fortalécenos, ayúdanos, Padre Celestial, y bendice con sabiduría, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con decisiones pertinentes a todos y cada uno de los hogares que están representados en las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy es el segundo capítulo, la segunda parte de un estudio que empezamos ayer que hemos titulado Agradando al corazón del Padre. Agradando al corazón de Dios. Y hemos tenido una reflexión acerca de, ¿nos interesa agradar al corazón del Padre? Seguramente muchos pueden decir sí, a mí me interesa. ¿Y cómo lo pretendes hacer? Y algunos ahí es donde ven la diferencia. Yo pretendo agradar al corazón del Padre haciendo un poco de sacrificios y esfuerzos, a ver si por fin el Padre responde una petición o cosas semejantes. Y ahí empezamos a descubrir entonces que agradar al corazón del Padre también tiene que ver con nuestra idea acerca del Padre. Si tenemos una idea de un padre regañón, de un padre que tiene ahí una vara para darnos por la cabeza si nos portamos mal, entonces eso también derivará en una forma que pensamos que puede ser útil para agradar el corazón del Padre. Pero la Escritura nos da unos pasajes
que nos enseñan cómo podemos agradar el corazón de Dios. Ayer estuvimos estudiando el pasaje de Romanos capítulo 14, desde el verso 16 al 20, donde entendíamos que agradamos al corazón de Dios cuidando la unidad del cuerpo, no causando tropiezo, siendo sabio en nuestros comentarios al referirnos al cuerpo de Cristo, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos y corrigiendo a otros con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Hoy yo quiero que miremos un pasaje también en Romanos, el capítulo 8, los versos 6 al 9, y allí vamos a tener la oportunidad de encontrar la segunda parte de este estudio de cómo agradar el corazón del Padre. Podemos leer allí Romanos 8, versos 6 al 9 de la siguiente manera. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Y aquí tenemos entonces un pasaje que nos está enseñando que hay dos formas de vivir la vida. Vivir la vida según la carne y vivir la vida según el Espíritu. ¿Qué significa realmente esto? Bueno, vivir la vida según la carne es vivir la vida según los apetitos y los deseos de la carne. Llamémoslo de otra manera, vivir la vida en función de satisfacer deseos, de satisfacer egoístamente nuestras propias pretensiones. Vivir en el Espíritu es vivir según el carácter y la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. Por supuesto, ese es un contraste y tenemos frente a eso, quizás para muchos, un dilema. ¿Qué estilo de vida voy a escoger? Algunos quieren mezclar las dos cosas. Yo quiero vivir las cosas espirituales, pero sin abandonar las cosas carnales, estos apetitos y estos deseos. ¿Por qué habría de dejarlos? ¿Qué tienen de malo? ¿Acaso no pueden ser reconciliables estas cosas? Pues la verdad no, y el mismo versículo responde esa pregunta, porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que hay dentro de nosotros una naturaleza que llamamos bíblicamente una naturaleza pecaminosa, y es una tendencia a hacer lo que está fuera de la voluntad de Dios y que nos produce placer aunque sepamos que no es correcto. Hay ciertas conductas que sabemos que no son correctas, pero hay algo en nosotros que nos incita a hacerlas realidad, a cumplirlas, y pues por supuesto ahí vamos a tener un choque, un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Seguramente has tenido alguna experiencia en la que sufres una tentación, pero dentro de tu mente hay un conflicto. Hay el deseo de hacer algo que sabes que no es correcto, que podría traer unas consecuencias bastante tristes y dolorosas, pero por otro lado hay algo en ti que te produce el deseo de hacerlo y que te empuja, y tal vez escucharas una voz allá adentro, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no hacerlo? Otros también lo hacen. ¿Y qué les ha pasado a ellos? Nada, es más, gente famosa, gente reconocida también lo hace. ¿Y qué les ha pasado? No les ha pasado nada. Y tú empiezas a tener una situación de ambivalencia, no sé, la carne me dice haz esto, pero el espíritu me dice haz esto, y entonces ahí está el conflicto. Y típicamente en ese tipo de situaciones, ¿quién gana? ¿Ganan los deseos de la carne que buscan satisfacer estos apetitos, o gana el deseo del espíritu que busca fortalecer tu vida espiritual, que busca agradar a Dios, que busca consolidar en tu forma de vivir el carácter de Cristo? ¿Cuál gana? Déjame contarte una ilustración. Supón que tenemos en un árbol un nido. En ese nido hay un ave que está criando a dos pequeños polluelos.
Y esta ave sale en vuelo a buscar alimento y encuentra un lugar donde hay lombrices y trae una lombriz y llega al nido para alimentar con esta lombriz a uno de sus polluelos, y los dos están allí con el pico abierto deseando comer, así que le da a uno de los polluelos, este come, pero el otro también tiene hambre y va esta ave, su mamá, a buscar más alimento, trae otra lombriz, pero cuando llega al nido, ¿sí? Los dos polluelos están en la misma actitud y ella los mira, pero no recuerda cuál de los dos le dio primero, así que le da al que ya le había dado. Y cuando ve que les ha dado, ella siente que les ha dado a los dos, se acuesta, los calienta y pasa el día. Al siguiente día sale a buscar alimento para sus polluelos, trae una lombriz y los dos polluelos están hambrientos y allí está el ave, le da alimento a uno que era el mismo que le había dado el día anterior 2 veces y hace su vuelo para buscar más alimento, regresa con más alimento y otra vez tiene la situación de los dos polluelos queriendo comer y no recuerda a cuál le dio, pero entonces vuelve y le da al que ya le había dado y vuelve, se acuesta y ya se acomoda, calienta sus polluelos, el otro día hace el mismo ejercicio, trae 2 veces alimento, pero termina dándole al mismo que le ha dado siempre. Así que después de 8 días, 15 días, ¿cuál es el resultado de esta práctica, de esta situación? Bueno, el polluelo que no fue alimentado va a terminar muriendo y el polluelo que ha sido alimentado va a ser más robusto. Yo represento a estos dos polluelos con los apetitos del espíritu y los apetitos de la carne, los deseos carnales, los deseos pasionales y los deseos del espíritu en la gana de hacer la voluntad de Dios. Y uno va por la vida como esa ave y uno ve ciertas cosas, toma ciertas decisiones, tiene ciertas conversaciones, adquiere ciertos productos, consume ciertos artículos, escucha cierta música, ve ciertas programaciones y tiene ciertos temas para hablar con ciertas personas y va a encontrarse que en toda la cotidianidad está consiguiendo alimento para uno de esas dos dimensiones. Alimenta al espíritu, alimenta la carne. O alimenta al espíritu o alimenta la carne. Entonces, cuando opta por caminar por la calle y empezar a observar y fija su atención sobre cuerpos esbeltos, sobre cuerpos voluptuosos, sobre figuras muy atractivas, y entonces la carne empieza a irse alimentando del deseo, del apetito sexual, y llega un momento en que ya esta dimensión está más fuerte. Así que cuando viene una tentación, no hay la fortaleza para decir no, sino que se cae en esta tentación con mucha facilidad. Por otro lado, entonces, tenemos que en el transcurrir del día también podemos tener momentos espirituales. Nos despertamos, tal vez tenemos un espacio espiritual donde oramos, donde leemos la palabra y estamos robusteciendo el espíritu, donde quizás vemos un programa, donde estamos viendo devocionales en cuarentena y tenemos un espacio para reflexionar en la palabra. Y entonces viene el transcurrir del día, vemos ciertas situaciones de tentación y hacemos unas pequeñas oraciones diciendo: Señor, guárdame, Señor, ayúdame a resistir esta fortaleza. Recuerdo un pasaje bíblico: ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Y listo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está alimentando el espíritu de una forma continua. Y entonces, en el transcurso de la semana, asiste a alguna reunión donde recibe alimento espiritual, tiene la disciplina de leer pasajes bíblicos diariamente y tomar notas de las reflexiones adquiridas durante la lectura de esos pasajes bíblicos, y allí entonces su espíritu es robustecido. De manera que cuando viene una tentación, pues puede decir: no, quiero guardar distancia, voy a decir no a los deseos de la carne. Así que en esta misma experiencia que contamos del ave con los dos polluelos, surge la pregunta: tú que eres el ave, ¿a cuál de estas dos dimensiones o dos polluelos estás alimentando más? ¿En qué dimensión estás invirtiendo más tiempo, más esfuerzo, más atención? ¿A cuál de las dimensiones estás dedicando más tiempo? ¿Hay alguna dimensión que es débil en ti? ¿Es la espiritual?
¿Tienes lucha con algún aspecto en tu vida, porque eres débil? ¿Tienes un vicio que no has podido superar, pero tampoco has hecho mucho por robustecer el espíritu para tener las fuerzas suficientes y poder enfrentar a esa tentación? ¿O tienes un estilo de vida donde dices comamos y bebamos que mañana moriremos, la vida es para disfrutarla, y se te olvidó que la vida es un tiempo que Dios nos da y que debemos administrar de manera correcta y con el más mínimo de desperdicio posible, a fin de que todo lo que se propuso Dios hacer con nuestra vida se haga realidad? Así que es necesario hacer esta reflexión. ¿En qué dimensión de nuestra vida nos estamos ocupando? Ahora, todo esto nos lleva a hacer la pregunta, pero esto, al fin y al cabo, en medio de todo esto, ¿cómo es que agradamos el corazón del Padre? Y entonces, dice el pasaje, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué? Pues porque su carne es más robusta, porque están dominados por los apetitos de la carne. Alguien ha dicho que el que no gobierna sus apetitos termina siendo esclavo de estos mismos apetitos. Así que tenemos que, ¿cómo agradamos al corazón del Padre? Bueno, si no se puede agradar al corazón del Padre, dedicándonos a los apetitos de la carne, entonces ¿cómo podríamos agradar el corazón del Padre? Sencillamente dedicándonos u ocupándonos de la disciplina, de las disciplinas espirituales, ocupándonos del espíritu, dedicándonos al correcto cultivo del espíritu. Si tu vida espiritual fuera comparada como un huerto, que es un terreno que un campesino juiciosamente prepara, habiendo deshierbado, habiendo hecho los surcos, habiendo abonado, habiendo sembrado. Si tu vida espiritual fuera comparada como un huerto, ¿cuáles serían las condiciones de ese huerto? ¿Sería un huerto descuidado? ¿Sería un huerto donde hay una cantidad de frutos bonitos, pero también un poco de maleza? La vida espiritual requiere un cultivo. La vida espiritual requiere una disciplina de cuidado, de atención, de dedicación, como el que se requiere para cuidar una plantita. Hay personas, y dicen las personas que trabajan en esta área de la agricultura, que algunos tienen buena mano para el cuidado de las plantas. Saben podarlas, sembrarlas, hasta les hablan, y estas plantitas crecen y se ven fuertes porque hay una dedicación, hay un cariño y una pasión para cuidar. ¿Cómo es tu espíritu? Si existiera un espejo donde pudiéramos ver el espíritu y pudieras ver el reflejo de tu espíritu, ¿cómo se vería? Se vería como un cuerpo robusto, un cuerpo atlético, un cuerpo como el de un gimnasta que ha dedicado su vida a las disciplinas físicas y tiene un cuerpo, es corpulento y tiene un cuerpo muy bien plantado. ¿Así sería tu espíritu? ¿O se vería tal vez un espíritu flaco, escuálido, desgramido, sí, raquítico, que un empujoncito y ¡padabum! Se va de bruces al piso? ¿Cuál sería la condición de tu espíritu? Y esta condición, haciendo esta analogía de la plantita como el espíritu, o el huerto como el espíritu, o el cuerpo como el espíritu, y viendo estas analogías, podríamos descubrir en nuestra propia reflexión y en nuestra honesta evaluación: ¿mi espíritu es lo suficientemente robusto para aguantar las tentaciones? ¿Mi espíritu es lo suficientemente maduro para asumir retos? ¿Mi espíritu es lo suficientemente maduro para sobrellevar crisis? ¿Mi espíritu es lo suficientemente maduro para direccionar a otras personas, inspirar a otras personas?
Mi espíritu es lo suficientemente maduro para guiar a mi familia de manera responsable. Mi espíritu es lo suficientemente maduro para decirle no a una tentación que se me presenta en bandeja de plata. Mi espíritu es lo suficientemente maduro para responder preguntas críticas acerca de la vida y su administración. Mi espíritu es lo suficientemente maduro para asumir retos y dificultades y no huir de ellas. Mi espíritu es lo suficientemente maduro para tener el carácter y la templanza de decirle no a aquellos deseos de la carne en medio de situaciones y oportunidades que se me presentan. ¿Qué tan robusto es tu espíritu? Una mañana, casi al terminar la mañana, casi a mediodía, el rey David decide levantarse de su lecho y sube a la terraza de su casa, y en el transcurso de los días anteriores había mandado a sus tropas, el general del ejército, al liderazgo militar, a hacer la batalla y seguir la conquista, y ese día decidió no ir. Y entonces, asomándose por la ventana, mira el panorama de su reino, mira tal vez desde allí alrededor todo ese horizonte tan bonito, pensando esa tierra que Dios me ha dado. Y después de ver ese horizonte, entonces ahora hace una mirada hacia la ciudad y alcanza a ver algunas casas, y luego una mirada un poco más cerca, y en uno de esos acercamientos observa que hay una casa donde hay un recinto, un baño, allí tal vez hay una ducha, no hay techo en ese baño, y se queda observando un atractivo, hermoso cuerpo. Y en lugar de retirar la mirada y quizás retirarse de la azotea por respeto a la dama y por respeto a su vestidura real, incluso por respeto al Dios que le bendijo de la manera tan maravillosa, decide deleitarse en el atractivo de aquel cuerpo y empieza a maquinar. Y tal vez llama a uno de sus chicos, de sus guardias: ven acá. ¿Quién es esa chica? Y tal vez el soldado también observa un poco, deleitándose en la hermosura de ese cuerpo, y tal vez dice: ese es Betsabé, esa es la esposa de Urías, uno de tus más leales soldados. Y entonces David a lo mejor lo mira y dice: ¿qué miras? Ven, ven tú, hazme un favor, manda a traer a la esposa de Urías. Y allí empieza a darse un proceso mental, un proceso emocional y un debilitamiento en la vida de David. Tal vez David salió de su lecho y se fue a su terraza. Tal vez entre el momento de salir de su lecho y el momento de llegar a la terraza no hubo un ejercicio de una disciplina espiritual que le permitiera robustecer el espíritu para que tan pronto la imagen hermosa de aquella mujer entraba por sus ojos, pudiera tener el carácter de ¡uf, qué pena! Y retirarse. Pero no lo hizo. Allí su espíritu estaba raquítico, débil, y empezó a derrumbarse esa fortaleza espiritual, ese hombre que cantaba aquellos cánticos que hicieron posible que Saúl fuera un poco libre de la presión espiritual que tenía, ese hombre que venció a Goliat, ese hombre, ese muchacho del que la multitud cantaba: David venció a Saúl, venció a 1000 y David a sus 10,000. Ese muchacho se descuidó, llegó a un momento de confort, las condiciones estaban tan cómodas para él, ya no había que hacer gran esfuerzo, solamente mover un dedo y decir: ven acá, pon, trae, listo, finalmente es el rey. Y en esa condición de confort descuidó su cuidado espiritual. Y entonces, cuando se asomó a aquella terraza, no estaba en una fiesta, no estaba con sus amigos, estaba solo, y el esbelto cuerpo de una mujer derrumbó aquella fortaleza espiritual. Ahí tenemos el ejemplo de un hombre maravilloso, pero un hombre que descuidó sus disciplinas espirituales, desatendió su cuidado espiritual y se vio derrumbado en una situación tremenda como esta. Pero hay otra escena bíblica también asombrosa. Este es un muchacho
que ha llegado como esclavo vendido por los ismaelitas a la casa de un hombre llamado Potifar, un oficial del ejército del rey en Egipto, y lo ha comprado y ahí lo tiene en su casa. Y este muchacho es atractivo, este muchacho es temeroso de Dios, y este muchacho entra para trabajar allí como esclavo y tiene que hacer quehaceres y cosas, pero hay una gracia de Dios tan especial en este muchacho que va adquiriendo rangos en medio de los esclavos hasta que termina siendo el mayordomo de la casa de Potifar. Y entonces como mayordomo tiene autoridad sobre los otros esclavos y todo, y un día se le presenta una situación. Cuando entra a hacer los quehaceres, la esposa del rey, la esposa de Mardoqueo, la esposa de Potifar, ¿sí? Le hace una propuesta indecente. Ahora este muchacho, yo no creo que la esposa de Potifar haya sido una mujer que no sea atractiva, y entonces seguramente José se ve allí en una situación, allí está servida en bandeja de plata una oportunidad, pero José responde algo interesante, ¿sí? No voy a ofender al Dios que me ha bendecido, no voy, tu amo, tu esposo, mi amo, me ha dado confianza sobre todas las cosas y no voy a deshonrar esa confianza, así que me ha dado autoridad sobre todo, menos sobre ti, y tuvo el carácter de defenderse. Sin embargo, esta mujer no paró su intención. Así que una y otra vez lo asediaba. ¿Qué hace José? José tiene un espíritu robusto para cortar, para bloquearla. No había redes sociales, pero de alguna manera fue indiferente a las insinuaciones de ella. El equivalente a bloquearla del WhatsApp, a bloquearla de las redes sociales, a borrar su número telefónico, a bloquear su número telefónico. Ese sería el equivalente. Y este José es asediado hasta que la mujer prepara unas condiciones donde la casa está sola, no hay nadie, ¿sí? Y vuelve a hacer la propuesta indecente y José quiere huir, pero ella lo agarra de las vestiduras y éstas se deshacen, queda ella con las vestiduras y en venganza a que él no accedió, ella lo calumnia y José termina en la cárcel. Ahora, ¿cómo es el espíritu de José en aquel momento? Es un espíritu robusto, es un espíritu que ha sido cultivado, es un espíritu que ha sido dedicadamente cuidado para que precisamente tuviera fortaleza frente a la tentación. No así el espíritu de David. Ahí tenemos dos hombres de Dios en situaciones de tentación y cómo la asumieron de manera muy distinta. Dos hombres admirables, dos hombres maravillosos juntos. Y entonces hubo momentos donde fueron tentados, pero la historia de los dos es una historia distinta. Tal vez David, cuando ve que su historia está en la Biblia y todo el mundo la está leyendo, siente quizás algo de vergüenza. Ay, mi historia, ay, se están enterando de mis errores. Yo estaba muy débil espiritualmente en aquel tiempo. Y ahí vemos entonces, por eso dedicarse al espíritu, cultivar un espíritu robusto, es una forma maravillosa de agradar el corazón de Dios. Haz una evaluación. ¿Cuáles son las condiciones actuales de tu espíritu? ¿A qué se deben esas condiciones? ¿Estás dándole más tiempo y prioridad a los apetitos de la carne, a los deseos carnales? ¿Has dedicado más tiempo a cultivar la carne que el espíritu? Y entonces, al revisar esta evaluación, debes responder a la pregunta: ¿qué harás a partir de hoy para agradar a Dios cultivando tu espíritu, robusteciendo tu espíritu? ¿Qué harás? Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra nos confronta hoy y nos hace ver, Señor, lo importante de cuidar nuestra vida espiritual. Perdónanos, Padre Celestial, porque al revisar en este ejercicio, al hacer una evaluación de nuestro espíritu, muchos tal vez descubrimos que nuestro espíritu no está tan bien cultivado y por lo tanto no es lo suficientemente robusto para enfrentar retos, pruebas y tentaciones, Señor. Perdónanos si hemos pretendido agradarte de alguna manera distinta a la de cultivar un espíritu saludable. Danos esa disciplina que tenía José para
cultivar el espíritu, para robustecer el espíritu y tener el carácter radical de decir no a la tentación. Por favor, Dios, ayúdanos en esto y perdónanos cuando pretendemos agradarte en otras cosas, pero descuidamos nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, y queremos ser juiciosos en un adecuado cultivo del espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, quiero hacerles saber que hoy tenemos, que es sábado 13 de junio del 2020, y siendo sábado tenemos la oportunidad de hacer algunas actividades. Hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestro programa de los niños. Bueno, no es propiamente, ya no es nuestro programa, sino es la reunión de los niños. Así que puedes conectarte, dile a los niños, ayuda a los niños para que se conecten por Zoom. Allí en Facebook aparece el ID y la contraseña para que tú puedas tomar estos datos y a las 5 de la tarde entrar allí a la sala de Zoom de Filadelfia Medios, de Filadelfia Cristo Soberano, y entonces ahí los niños van a tener su reunión. Así que tengamos esta oportunidad de ser edificados, démosle espacio también a los niños, facilitemos las condiciones para que los niños puedan tener este espacio allí con sus maestros que tienen actividades, tienen enseñanza, los niños comparten entre ellos mismos allí en esa sala de Zoom y fortalecemos también la vida de los niños. Hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio de Conociendo al Mesías en el servicio general que tenemos. Estamos invitando a todos a que tengamos un espacio con nuestra familia, que tengamos esta oportunidad de invitar a los hermanos, al primo, al tío, los que viven en la misma casa y decir, ok, voy a invitarles a un cafecito en torno a un tiempo que vamos a tener y vamos a dar unos saludos muy especiales a la familia de cada uno de los miembros de Filadelfia Cristo Soberano que se conectan allí. Prepara la sala, alista el cafecito, ten todo listo y entonces tenemos allí un tiempo de adoración, de alabanza, de estudio bíblico, de oración por las necesidades. En ese momento de la transmisión, si alguno de los miembros de tu familia tiene una petición especial, escríbela allí con letra mayúscula y entonces vamos a orar de manera especial por esas personas y vamos a hacer de cada casa una iglesia. Ese va a ser el ejercicio en estos tiempos mientras estemos de cuarentena y aún tengamos dificultades para reunirnos en nuestros auditorios. Así que les animo a tener este ejercicio. Y todos los días a las 8 de la mañana seguimos teniendo nuestros devocionales en cuarentena. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos hoy a las 5 con los niños, a las 6 en el servicio general.